Hola a todas, espero que estén muy bien. El día de hoy les vengo a hablar acerca de... Estoy haciendo una serie de videos a partir de este libro que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, de la doctora Christiane Northrup. Y no sé qué número de video es este, pero el punto es que hemos estado hablando de la salud de la mujer y la relación pues holística que existe. Específicamente hoy voy a hablar acerca de lo que, cómo ella ve el tema de los dolores menstruales y del síndrome premenstrual, que son cosas diferentes. El dolor menstrual es básicamente cuando tienes cólicos durante tu menstruación, así cólicos desde leves a moderados a muy intensos que a veces imposibilitan a algunas personas a hacer su vida normal. Y el síndrome premenstrual son esta serie de síntomas que nos pasan días previos, a veces 2, 3 días previos a que nos venga la regla. Y que a veces estos periodos premenstruales se pueden ir alargando a lo largo del mes y tener a lo mejor una semana el síndrome premenstrual. O sea, depende de muchos factores. Es cómo se va a manifestar el síndrome premenstrual en nuestra vida. Y que incluso a veces puede tener, o sea, son muchos síntomas. De hecho, la doctora escribe en su libro más de 100 síntomas que pueden estar dentro del síndrome premenstrual. Y básicamente muchos de ellos tienen que ver con lo que es inflamación celular, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el acné, en hinchazón del cuerpo, en, no sé, todo lo que termina en itis, ¿no? Colitis, gastritis, todo lo que haya de por medio una inflamación de las células y que sea de forma cíclica, o sea, no es que una gastritis sea síndrome premenstrual, sino que es algo que un conjunto de síntomas que me ocurren siempre que voy a empezar a menstruar, días previos a la menstruación. Y entonces son siempre más o menos los mismos síntomas, entonces ahí puedo identificar y decir, este es mi síndrome premenstrual. Por ejemplo, en otras mujeres se puede manifestar como un cansancio, o insomnio, o ansiedad, eh, o ganas de, pues, no sé, de llorar, de sentirse muy agitada, o tener ya algún síntoma físico. Entonces, cuando tú haces como un registro y observas que hay un patrón, o sea, no que es algo aislado, sino que observas que hay un patrón que se repite mes con mes y que es más o menos frecuente, ahí estamos hablando justo de que ese síntoma es un síntoma premenstrual. Por ejemplo, a mí me pasa que días previos normalmente me salen un par de barros sin llegar a ser acné, pero sí me salen un par de barros. Y yo ya sé que eso es un síndrome. En mi caso, es parte de mi síndrome premenstrual. Entonces, es como, a ver, ¿cuál es lo importante aquí? Empezar a observar que esta serie de síntomas nos están tratando de comunicar algo, siempre, ¿no? Son mensajes que nuestra sabiduría corporal nos manda, pues para saber qué ajustes tenemos que hacer. A veces los ajustes pueden ser muy sencillos, como cambiar de dieta, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos factores nutricionales, bioquímicos y psicoemocionales. A veces nada más con un cambio de dieta y hacer un poco de ejercicio todos los días, con eso es suficiente para mejorarnos. A veces también es necesario, a lo mejor hay una alteración bioquímica o hay un exceso de estrógeno y entonces necesitamos o disminuir el estrógeno y aumentar nuestra progesterona, algo así. Y bueno, entonces también se puede, hay tratamientos para eso que se pueden hacer. Y a veces también se necesita como revisar la parte psicoemocional. Depende del caso de cada mujer y depende como de su historial y demás. Y entonces la invitación que nos hace el libro es justamente a ir observando esto, a ir viendo cuál es el mensaje y observando nuestra vida, cuáles son los cambios que tenemos que hacer para seguir creándonos todo el tiempo un estado de salud. Hablando específicamente de los dolores menstruales y del síndrome premenstrual a un nivel psicoemocional, la doctora dice que normalmente, o sea, ella ha trabajado con muchas pacientes y entonces puede ver
como esta otra parte, ¿no? Puede ver justo todo el panorama completo del historial de la mujer, no solamente sus síntomas, sino en su vida, ¿no? Porque ella se interesa por eso, como por ver realmente la vida de la persona, cómo se siente, su historial de su familia, sus relaciones, etcétera. Y entonces eso está maravilloso, que nuestras ginecólogas y ginecólogos fueran así. Sería realmente maravilloso porque entonces puedes sacar mucha más información, ¿no? Y mucha más sabiduría de lo que nos está pasando que solamente tapar el síntoma o eliminarlo y nunca ir a la raíz y nunca ir a la causa. Y bueno, entonces ella lo que dice que estos dos trastornos están relacionados con o tiene que ver con que algo va mal en la relación que tenemos con nuestro cuerpo como mujeres y en la relación que tenemos sí, con nuestra feminidad, y que perdemos la conexión con nuestra sabiduría menstrual. No hay conexión con la sabiduría menstrual y al contrario, hasta la vemos como, pues como una especie de ay, qué molestia, ¿no? Qué pesadez la menstruación, o ignorarla totalmente y no conectar toda nuestra energía creativa, nuestra energía también sexual a lo largo del ciclo, más allá de la reproducción, sino me refiero como cómo nos sentimos, ¿no? Cómo nos sentimos en nuestro cuerpo, cómo nos sentimos a nivel de nuestra creatividad, no lo conectamos con el ciclo menstrual. Y entonces, por eso esa es una causa psicoemocional de por qué vienen los síntomas, ¿no? Que insisto, a veces puede ser nada más como por, no sé, comer mucho pan, ¿no? Y entonces cambio la dieta y ya mejoro. Pero cuando no es el caso, cuando el tema sí tiene que ver con algo más profundo, algo más emocional, entonces ella menciona esto, ¿no? Que es como observar cómo es la relación con mi cuerpo, observar la relación con mi feminidad y con mi ciclo, ¿no? Que estoy totalmente desconectada de mi sabiduría menstrual y de los mensajes que esta sabiduría tiene. Ella hace una comparación muy interesante porque dice que pues tenemos estas fases, ¿no? Cuando estamos ovulando, cuando estamos menstruando y las dos fases intermedias, que ya hablé en un video anterior de eso. Y eso es como lo que va pasando más o menos cada mes. Y eso y junto con los ciclos de la luna, ¿no? Entonces cuando estamos ovulando, estamos en la luna llena, y cuando estamos del otro lado, que estamos en la menstruación, estamos en la luna nueva, con lo que simboliza a nivel arquetípico, ¿no? La fase de introspección y la fase de creación. Esto ya lo expliqué en algún otro video, ¿no? Como que tengo mis momentos para ir hacia afuera y tengo mis momentos para ir hacia adentro y hacer trabajo de introspección. Y esto también se observa, por ejemplo, en el síndrome a ver, ¿cómo se llama? Espérame, por aquí lo anoté. Trastorno afectivo estacional. El trastorno afectivo estacional es básicamente cuando a una persona se deprime porque le falta la luz. Y que eso se da sobre todo en la época de otoño, cuando pues, obviamente ya hay menos luz que en la primavera y en el verano. Entonces dice, fíjese cómo, o sea, ella lo pone de ejemplo para observar cómo todas las personas estamos súper, hay una conexión, ¿no? Hay una conexión que tenemos con la naturaleza y con los ciclos de la vida que no notamos o que nuestra cultura no apoya y no hace obvia, sino que es como ignorarla todo el tiempo. Y entonces dice, bueno, así como las personas que tienen este trastorno afectivo porque les falta luz en el otoño y en el invierno, esto es, digamos, anual, ocurre durante las estaciones. A nosotras nos pasa lo mismo, pero en un nivel más pequeñito, que es a nivel mensual. Pasamos por estas 4 fases, digamos, como si fueran las 4 estaciones, pero lo pasamos con las fases lunares, pasamos por todas estas etapas cada mes. Y entonces es saber sintonizarnos con lo que estamos viviendo durante el mes para estar renaciendo constantemente. Renacer, renacer, renacer y estarnos renovando. Esa sería la idea, ¿no? Y conectarnos con nuestra inspiración, con nuestras energías creativas,
cuando nuestro cuerpo y nuestra sabiduría y las fases de la luna así nos lo indiquen. O sea, ellas nos están marcando el ritmo, nos están diciendo, hey, así funciona tu cuerpo, así funciona toda la vida, los ciclos, ¿no? Y a un nivel más grande, con las estaciones a nivel anual. Y entonces, bueno, esto sirve como de ejemplo, ¿no? Para observar y reconocer esta profunda conexión que hemos, pues, dejado de ver. Y bueno, ella lo que trata de hacer en este capítulo es mostrar un punto. Y el punto es hacer notar que nuestro ciclo menstrual y cómo es su funcionamiento está profundamente relacionado al contexto de vida de la persona o de la mujer, ¿sí? No es algo que ocurre que esté desconectado de su vida social o de sus emociones o de su trabajo o del entorno en donde vive o de la alimentación. No es algo aislado, es algo que está profundamente relacionado al contexto de vida, y entonces el cómo se manifiesta el ciclo menstrual nos da pautas, nos da información acerca de todo lo demás, de cómo está nuestra vida. Y entonces cuando hay un padecimiento como los dolores menstruales o como el síndrome premenstrual, es voltear a ver qué cosas en nuestra vida, qué factores en nuestra vida no están funcionando adecuadamente, que nos están causando esto. Y entonces es ahí cuando llevamos nuestra conciencia y empezamos a reconocer desde, como les digo, cosas como la alimentación o como el estrés o como la actividad física o con cosas más profundas emocionales. Hay que observar para tener, regresar a la armonía de nuestro cuerpo y regresar a tener ciclos pues indoloros, tranquilos, donde nos sintamos bien y donde sea un momento de realmente de cuando estamos menstruando, de una reflexión, de un ir hacia adentro, de descansar y de renovarnos para vivir en armonía los ciclos y entonces armonizarnos también nuestra vida, ¿no? Todos los aspectos de nuestra vida que se vayan a armonizar. Y bueno, ya para terminar, ella también habla acerca de, por ejemplo, las reglas irregulares, cuando hay sangrado abundante o cuando hay ausencia de sangrado. Lo más importante que dice, digamos que es básicamente lo mismo, observar si hay cuestiones emocionales, de cuestiones de dieta, etcétera, y los tratamientos recomendados, pero dice una cosa que me pareció muy importante, que es que siempre que se habla de sangre, la sangre, cuando es un tema psicoemocional, la sangre siempre es un tema familiar, siempre. Siempre, 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 porque, bueno, la sangre pues, son los lazos, ¿no? Son los lazos, son tus ancestros, es lo que te une a tu familia, tu ADN, y entonces cuando hay un problema en tu flujo de tu sangre y que hay estas reglas irregulares, siempre hay que voltear a ver qué está pasando en tus relaciones familiares. O sea, cuando cuando ya se descartó lo demás, ¿no? Ya se descartó la parte bioquímica, ya se descartó la parte física y hay que ir más profundo, observar siempre qué pasa en tus relaciones familiares, y ahí va a estar la respuesta a una mejoría en cómo funciona esta parte de la sangre específicamente y de las reglas irregulares. Y entonces, cuando ocurre algo así, es otra vez porque mi sabiduría corporal está llamando mi atención para que yo voltee a ver un aspecto de mi vida que necesito llevarle atención y necesito hacer algún cambio, algún ajuste para estar otra vez, como les digo, en armonía, pero no solo armonía de salud física, sino, como les digo, física, emocional, psicológica, social, espiritual, familiar, etcétera. Y bueno, ya con esto termino la serie de estos videos tan interesantes. Digo, ya después, lo que pasa es que yo lo que quería hacer hincapié era sobre todo hablar del ciclo menstrual, ¿no? Y cómo el ciclo menstrual, cómo está alineado con la luna y cómo necesitamos entrar o volver a conectarnos a estos ritmos para recuperar esta sabiduría, pues ancestral, ¿no? Que está en nuestro cuerpo. Entonces, pues para las mujeres que quieran profundizar y conocer un poquito más acerca de cómo funciona y de la conexión entre nuestro cuerpo y nuestra mente y cómo nuestro cuerpo nos da esta sabiduría en las diferentes etapas de nuestro ser mujer, desde
desde la primera vez que empezamos a menstruar, todo nuestro proceso de menstruación, la menopausia, cuando nos embarazamos, cuando damos a luz, los métodos anticonceptivos, la alimentación, el funcionamiento del útero, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, ahora sí que la salud femenina, pues bueno, es un libro que recomiendo mucho. Y bueno, y ya con esto cierro y espero vernos muy pronto.